Se asocia con polidramios, lo cual también es un factor de riesgo para la prematuridad. Hay anomalías cromosómicas en 10% de los pacientes. Actualmente lo más frecuente que se asocia con trisomía 18, pero también puede ser asociado bastante con trisomía 21 y trisomía 13. En caso de que sean trisomías 18 y 13, hay hasta el momento bastante discusión, ya que generalmente estas trisomías no son compatibles con la vida o fallecen, ¿no?, a los pocos meses. Entonces hay a veces un poco de discusión sobre el manejo que debe dárseles, ¿no?, o la cirugía, si debe hacerse, no debe hacerse, o qué tipo de cirugía. Aún es controversial, ¿no? La relación varón-mujer, hay un ligero aumento de frecuencia en los varones. Es factores de riesgo la edad materna avanzada y la presencia también de diabetes materna, ¿ya? Y bueno, el tener otro hijo afectado, si has tenido un niño con atresia esofágica, puede llegar hasta el 2%, ¿no? Y bueno, el tener un padre, si hay un padre afectado, ¿no?, el hecho de que tenga un niño con atresia esofágica puede llegar incluso hasta el 4%. En la embriología aún no está, no es algo claro, ¿ya? Igual se relaciona con muchos factores familiares, genéticos, mecánicos, pero sabemos que del intestino anterior va a derivar tanto la tráquea como el esófago, ¿no? Inicialmente es un tubo que luego procede a dividirse, y la falla en esta división es lo que provoca ya sea la atresia o las fístulas traqueoesofágicas, ¿no? Más que todo para que vean la relación del esófago, ¿no? Sabemos que hay un esófago cervical, un esófago torácico y el esófago abdominal, y es importante que conozcan la relación con la tráquea, ¿no? Realmente está posterior a la tráquea, pero bastante adherido a esta. Por eso es que una de las complicaciones que a veces se pueden dar en la cirugía es la perforación, ¿no? Intraoperatorio es la laceración de la tráquea, ¿ya? También, bueno, como el recorrido, ¿no?, del nervio vago, ¿no?, y la relación con el callado de la aorta. Realmente el arco aórtico está hacia el lado izquierdo, ¿no? Por eso es que cuando operamos, nosotros operamos por el lado derecho. Pero hay un porcentaje de los pacientes, alrededor de un 8%, que pueden tener un arco aórtico a la derecha. Por eso también es importante hacer las ecocardiografía preoperatoria, ¿no? La clasificación, hay múltiples clasificaciones, ¿no? Entonces lo importante es que reconozcan la anatomía de cada una de estas presentaciones, ¿no? Una de las clasificaciones más usadas es la de Gross, ¿no? Vamos a ver que según esa clasificación, la más frecuente sería la tipo C, ¿ya?, que se presenta hasta en un 86% de los casos, es la tipo C de Gross, en las cuales tenemos un bolsón esofágico superior, como ven aquí, ¿no?, y el esófago distal va a estar en comunicación con la tráquea, tiene una fístula hacia la tráquea, por eso es la atresia esofágica con fístula traqueoesofágica distal, ¿no? El bolsón esofágico superior es como cada vez que hay una atresia, ¿no?, siempre que hay una obstrucción por cualquier causa, en este caso la atresia, es todo lo previo a la obstrucción va a intentar vencer esta obstrucción. Entonces se dilata, se hipertrofia, ¿ya? Va a ser un esófago dilatado, de paredes engrosadas. Además también porque acá se acumula la saliva, ¿no? Y bueno, tiene la fístula distal. La segunda en frecuencia es la tipo A, ¿no? La tipo A o la tipo 1, la tipo A de Gross. Es la atresia esofágica pura, ¿ya? Acá no hay fístula, no hay presencia de fístula, y generalmente tiene un esófago inferior corto,
¿ya? Por eso es que la distancia entre ambos cabos esofágicos suele ser larga y imposibilita la realización de una anastomosis primaria. ¿Ya? La atresia esofágica tipo B de Gross, según Gross, en el cual tenemos una atresia esofágica con fístula traqueosofágica proximal. ¿Ya? La tipo D, en la que hay una atresia esofágica con fístula proximal y distal. Y la tipo E, en la que en realidad no es una atresia esofágica, se considera aquí por la embriología, que es similar, por la etiología, ¿ya? Y en estos tenemos una fístula traqueosofágica. Es la fístula en H. ¿No? O son todos los tipos. Cuando vemos en una radiografía que se solicitan para el diagnóstico, ¿no? La tipo C y la tipo D, y bueno, la tipo E, que en realidad no es una atresia, pero esta de aquí, va a haber aire en la región abdominal, ¿no? Porque la tráquea está bajando aire hacia la fístula y luego hacia el estómago. Entonces la C y la D, en ambas vamos a ver aire en la cavidad abdominal, ¿no? En cambio, la A y la B no hay aire. ¿No? Las anomalías asociadas son bastante frecuentes en esta patología. Incluso hasta un 70% de los pacientes puede tener al menos una anomalía asociada, ¿no? Y la más frecuente son las cardíacas, ¿no? Un tercio de estas pueden ser malformaciones cardíacas. También pueden haber malformaciones vertebrales, generalmente a nivel torácico, ¿no? De las extremidades, anorrectales, renales. En la parte gastrointestinal también se puede estar presente las atresias o estenosis duodenales hasta en un 6% de los pacientes. Hay algunos síndromes característicos, ¿no? Como la patología de Bacter, la asociación Bacter, que los pacientitos presentan malformaciones vertebrales, anorrectales, ¿no? Como la malformación anorrectal, malformaciones cardíacas, traqueosofágicas, renales o de extremidades. Y también la asociación Charles, que tiene que ver con colobomas, malformaciones cardíacas, atresia de Coanas, retardo de crecimiento, genitourinarias y malformaciones en los oíditos o sortera. ¿No? Son características de estas asociaciones. No, esto mismo, ¿no? Generalmente lo más frecuente es siempre las malformaciones cardíacas en asociación con la atresia esofágica. ¿No? El pronóstico, hay varias clasificaciones, pero en realidad la de Waterstone y Montreal suelen ser más antiguas, en las que la mortalidad estaba relacionada con la presencia de infecciones como las neumonías o la asociación al ventilador mecánico, ¿no? Pero ahora esto ya no ocurre, entonces no se utiliza. La más usada es la de Spitz, que valora la presencia de malformaciones cardíacas mayores y el peso al nacimiento, ¿no? Si hay una atresia esofágica sin otras malformaciones, en realidad la sobrevida es muy buena, cercana al 100%, ¿no? Pero cuando hay mortalidad, no se suele asociar a la atresia esofágica, sino a las malformaciones asociadas, ¿no? En este caso, las cardíacas. El diagnóstico prenatal se puede dar, pero en realidad la precisión es muy baja, es bastante baja. Tenemos en reportes de hasta un 30%. ¿Por qué? Porque en realidad los signos son inespecíficos, ¿no? Puede haber polidramnios, se reporta polidramnios, una burbuja gástrica pequeña o ausente, ¿ya? O también se sospecha cuando encontramos otras anomalías que suelen asociarse a la atresia esofágica, ¿no? Como las de la asociación Bacter, ¿no? El hecho de que haya en la ecografía una burbuja gástrica ausente o pequeña
realmente es lo usual en las atresias esofágicas, ¿no? Pero en aquellas que tienen fístula traqueoesofágica, puede verse un estómago normal o hasta dilatado, ¿no? Por la presencia de la fístula, ¿no? Por ejemplo, esta es una ecografía donde se veía cámara gástrica, pero al momento del nacimiento se detectó una atresia esofágica, ¿no? Diagnóstico, normalmente cuando sospechamos, ¿no?, por la presencia de alteraciones o los hallazgos en la ecografía, lo que se hace es intentar pasar una sondita al nacimiento para comprobar la permeabilidad del esófago, ¿no? Una sonda por la boquita. Esta sonda tiene que ser gruesita, ¿ya? Al menos una 10 French. ¿Por qué? Porque si es una delgadita no hay resistencia, se puede doblar y nos da un falso diagnóstico, ¿no? Mira, cuando hay una atresia esofágica, la sondita no suele progresar más de 8 o 10 centímetros, ¿no? Si es que pasa, obviamente descartamos esta malformación, ¿no? Pero bueno, si no se diagnostica y se intenta alimentar, lo característico es la cialorrea, ¿no? Salivación excesiva, ¿no? Ya que no hay pasaje del esófago, ¿no? Y puede haber taquipnia, cianosis, vamos a alimentarlo. Entonces, bueno, si no nos pasa la sondita, lo que hacemos es pedir una radiografía, ¿no? Una radiografía tóraco-abdominal para también determinar si hay o no hay atresia y el tipo que sería, ¿no? Entonces tenemos opciones, ¿no? En ambas tenemos el bolsón esofágico superior. Acá se me nota mejor que aquí, pero acá también está el bolsón esofágico superior. Pero en este caso tenemos aire en la cavidad abdominal, ¿no? El aire, vemos el estómago dilatado, tenemos dilatado y aire distal. ¿Qué quiere decir esto? Que es una atresia esofágica, pero hay fístula distal. Por frecuencia pensamos que debe ser la 3, pero podría ser una tipo 4. No se olviden que tiene fístula proximal y distal, ¿no? ¿En qué momento vamos a descartar que no sea una tipo 4? En el momento de la cirugía. Antes de iniciar la cirugía se debe hacer una broncoscopía, ¿no? Ingresar con una camarita con el broncoscopio por la tráquea y ver que no haya otra fístula, la fístula proximal, ¿no? Y cuando tenemos igual el bolsón esofágico superior, pero no tenemos aire abdominal, realmente es una atresia esofágica tipo 1, ¿no? O también podría ser una tipo 2 en el que hay una atresia, una fístula proximal, ¿no? Frecuencia generalmente tipo 1. Bien, aquí en la tipo 3 o tipo C, con fístula distal, la distancia entre ambos cabos es variable, ¿ya? Pero usualmente nos permite hacer una anastomosis primaria. En cambio, en la tipo 1, esta longitud suele ser bastante amplia, por lo que no podemos hacer una anastomosis primaria, ¿no? Y bueno, también la radiografía nos sirve para descartar otras malformaciones, como por ejemplo, las vértebras torácicas o la presencia de una atresia duodenal, ¿no? Igual en el momento del examen físico también hay que buscar que no haya una malformación anorrectal. ¿No? En el tratamiento inicial, en los casos, el pacientito se inicia aspiración continua de secreciones, se le coloca una sondita oroesofágica, ¿no? Llega hasta el bolsón superior, que es la sonda de Reprogle, en el que va a estar aspirando constantemente las secreciones, ¿ya? Entonces usamos esta sondita que tiene 2 lúmenes, uno dentro del otro. La aspiración está conectada al interna, la sondita interna, cosa que al aspirar no aspira también las paredes del esófago, ¿no? Las protegemos. Y la otra boquita nos sirve, también a veces podemos por ahí instilar cloruro para fluidificar un poco la salivita y que sea más fácil de aspirarla, ¿ya? Tiene que estar permanentemente aspirándose aspirando las secreciones para evitar broncoaspiraciones.
Si es que es necesario usar ventilación mecánica, esta tiene que ser a baja presión, ya que puede haber una fístula traqueosofágica y todo lo que pase a la tráquea, ¿no? Va a pasar también hacia el estómago, puede distenderse al estómago y puede incluso llegar a perforarse. ¿Ya? La elevación, el que esté en la incubadora con cabecera elevada como posición antirreflujo, se inicia antibióticos y recordar que no es un procedimiento de emergencia, ¿ya? Sí hay que operarlo pronto porque hay que ligar la fístula, pero hay que tratar de compensar al bebé, que ingrese lo más estable posible y haber descartado otras malformaciones que a veces requieren una atención prioritaria, ¿ya? Como las cardiovasculares, algunas cardiovasculares. ¿No? ¿Cuándo puede ser una emergencia? Es en el caso de a veces en los prematuros extremos que están muy inestables y hay que entrar a ligar la fístula, o pacientes que tengan un abdomen muy distendido en el que haya riesgo de perforación gástrica. El manejo en la atresia esofágica tipo 3, ¿no? Bueno, ya el paciente está con sus preoperatorios, se descartó malformaciones asociadas, entonces el manejo es quirúrgico, ¿no? El paciente que se pone en decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Con el bracito elevado, y que vamos a ingresar por el lado derecho, operar, ¿no? Una incisión posterolateral derecha. Se colocó un roditito abajo para expandir un poquito las costillas y no deje ser mejor. El objetivo de esta cirugía es ligar la fístula, ¿no? Que está aquí, este es el esófago, está entrando hacia la tráquea, ligar esta fístula, ¿no? Y restaurar la permeabilidad esofágica, ¿no? Se abre el bolsón esofágico superior y se realiza la anastomosis. ¿No? Se ingresa por toracotomía, se abre el dorsal ancho, la vena ácigo. La vena ácigo justa más o menos a nivel de la carina, que es donde va a estar ahí la fístula. Entonces se liga para tener una mejor visualización. Se liga y se secciona. Luego vamos hacia la fístula, que está ingresando, y igual, ¿no? Se va a ligar. Si el paciente está muy inestable, se podría dejar la cirugía ahí y dejar la anastomosis esofágica para otro tiempo en el que el niño esté mucho más estable. ¿Ya? Pero si no, continuamos. Entonces se liga la fístula, se secciona, se identifica el esófago superior. Este es mucho más fácil, el esófago del bolsón superior, de identificarlo, porque el niño está con una sondita, ¿no? Está con una sondita y le pedimos al anestesiólogo que mueva la sonda y lo vamos a identificar, ¿no? Entonces se libera el esófago superior de la tráquea, ¿no? Muchas veces está adherido a la tráquea para permitir que se movilice y llegue hasta el nivel del esófago inferior, ¿ya? Se apertura y se empieza a hacer la anastomosis. Ahí está la ligadura de la fístula. ¿Ya? Primero se hace la cara posterior, la fístula se liga con un material no reabsorbible, pero la anastomosis sí con hilos reabsorbibles. Primero la cara posterior, luego pasamos una sondita que va a quedar transanastomótica y luego la cara anterior. ¿Ya? Así es como que. Y acabada la cirugía, dejamos un dren torácico, ¿no? Este dren torácico nos va a servir para evaluar si es que hay alguna complicación, ya que debe haber alguna complicación como la dehiscencia de la anastomosis. Por este drencito va a empezar a salir saliva. El abordaje toracoscópico es muy similar, ¿no? Los pasos a seguir, no el abordaje, ¿no? Se realiza con una cámara, una óptica de 5 milímetros y otras 2 pinzas a los costados. Los pasos son: hay mejor visión, ¿ya? Mejor exposición. A veces aquí la vena ácigos no es necesaria ligarla, si es que no nos incomoda, sino si la seccionamos. La fístula se puede poner puntos o colocar clips. Se selecciona y luego se identifica también el esófago superior.
se apertura y se empieza a hacer la anastomosis. ¿Ya? Acá hay otras visiones, por ejemplo, este es el esófago distal, que lo han suspendido y está entrando a la tráquea. ¿Ya? Esta es la tráquea, el esófago y la tráquea. Este es el esófago superior, se ve blanquecino porque la sonda está estirando. La sondita por dentro y aquí ya cuando se acaba la anastomosis. ¿Ya? Eso con respecto a las tipo 3. Hay otro término que tienen que conocer, que es la atresia esofágica long gap, ¿no? Se presenta en un 7% de los pacientes y quiere decir, no hay una definición precisa. Lo más frecuente es que sean las atresias tipo 1, pero no siempre. También pueden haber atresias esofágicas tipo 3 que sean long gap. Quiere decir, no hay una distancia establecida, se refiere a la distancia entre ambos cabos esofágicos, no hay una distancia establecida. Lo que se dice ahora es que es cuando el cirujano no puede realizar una anastomosis primaria por la distancia de los cabos esofágicos, ¿no? La distancia se puede expresar ya sea en centímetros o en cuerpos vertebrales, ¿no? De la atresia esofágica tipo 1 ya hemos visto, ¿no? Abdomen sin aire, el bolsón esofágico y abdomen sin aire. Siempre hay que descartar que no haya una fístula proximal, ¿no? Puede haber una fístula proximal. Y el manejo es variable también, ¿ya? Digamos, no se opta por un tipo, es mucha decisión del cirujano o en lo que se tenga más experiencia. Lo usual, ¿ya?, es realizar una gastrostomía de inicio, una gastrostomía para poder alimentar al bebé y realizamos mediciones seguidas del gap esofágico. Así como el bebé crece normalmente, los primeros meses también crece el esófago. Entonces, hasta antes del tercer mes podemos realizar la anastomosis, ¿ya? Pero si es que hasta el tercer mes no están estos cabos juntos, va a ser difícil y se opta por una transposición, ¿ya? Hacemos la gastrostomía y se realizan mediciones. Pero aquí, ¿no? Igual se ingresa con una bujía por la gastrostomía, si el esófago superior, y otra por la boquita. En esta distancia es bastante amplia, pero el tiempo a veces se van acercando y permite hacer una anastomosis, ¿ya? Esta es una opción, ¿no? Realizar mediciones cada 2 semanas aproximadamente. Otra de las opciones, si es que el pacientito tiene buen peso, se pueden hacer tracciones esofágicas, que se pueden hacer desde la etapa neonatal y ya evitarnos la gastrostomía, ¿ya? Se colocan puntos de tracción entre el esófago superior o inferior, ¿ya? Puntos que traccionen y luego se dejan traccionados unos días y después de 5 a 7 días se ingresa a hacer la anastomosis. Y en caso no se puede y todo esto falle, si van a otra opción que se está usando ahora, también es la utilización de magnetos, ¿ya? Acá aún en realidad no lo hemos usado, pero lo que se está iniciando, ¿no? Son magnetos imanes, ¿no?, que se colocan tanto en el esófago superior como en el esófago inferior, endoscopía, ¿no?, en catéteres. Y los imanes se van atrayendo, cosa que van juntando el esófago, ¿no? Y bueno, si todo falla, las transposiciones, ¿no? Siempre se intenta conservar el esófago nativo, pero si no es posible, se pueden reemplazar ya sea con tubos gástricos, ascensos gástricos, con colon, con yeyuno, ¿ya? Son opciones que hay para el reemplazo. ¿Ya? Después de las cirugías de la anastomosis esofágica, ya sea, bueno, de la 3, el paciente pasa a la UCI neonatal, ¿no? Y lo normal es que entre el 5º y el 7º día se realiza un estudio contrastado para verificar la permeabilidad de la anastomosis. Es normal que haya estas diferencias de calibres, ¿no?
pero aquí está pasando todo hacia el estómago. Entonces esto quiere decir que nuestra anastomosis está bien. Se retira el dren torácico y ya se empieza a alimentar al bebé por boca. ¿No? Pero pueden haber complicaciones. Las más frecuentes, las estenosis de las anastomosis, que se suelen ver de manera un poco más tardía, ¿ya? O también la dehiscencia de la anastomosis, las dehiscencias de las suturas traqueales, que vuelve a refistulizar, ¿no? Y bueno, reflujo gastroesofágico, traqueomalacia, que es frecuente en todos estos bebés. Cuando tenemos una fuga de la anastomosis, el manejo suele ser conservador. El paciente permanece en NPO, con NPT, y esperamos. A la siguiente semana se vuelve a hacer otro contrastado y usualmente ya cerrado. Pero esto mientras el bebé se vuelve estable, ¿no? Si en algún momento el paciente se descompensa, sí hay que entrar a operarlo, ¿no? Otra complicación puede ser la estenosis de la anastomosis, que también suele responder de manera conservadora con dilataciones endoscópicas, ¿no? En caso no se da las dilataciones, ya se opta por otros manejos como la resección y anastomosis, reanastomosis, ¿no? Y bueno, si es que hay refistolización, eso sí tiene que ser manejado de manera quirúrgica. Bueno, la literatura usada, no sé si es que tienen alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a continuar. A pasar lista. Mientras tanto. A ver, Helen Bauman está presente. Buenas noches. Renzo Alberti. ¿Dónde está Renzo? Santiago Ordóñez. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Almendra Torres. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Mena Berrocal. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Alison Alegría. Alison Alegría no está. Gloria Carpio. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Priscila Montoro. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Héctor Ochoa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Vilma Trujillo. Presente, doctora. Buenas noches. Valeria Cabrera. Presente, doctora. Buenas noches. Juan Baldión. Presente, doctora. Buenas noches. Y Cristian Coyachagua. ¿Está Cristian? Doctora, disculpe. Alegría presente. No podía prender mi micro, doctora. Mil disculpas. Ok. Ya. Ok, entonces vamos a continuar. Ya con los temas de atresia. Vamos a ver atresias duodenales y atresias intestinales. Si bien es cierto que duodeno también es intestino, pero vamos a ver que el manejo todo es distinto, por eso se toman como dos tópicos diferentes, ¿no? Igual, ¿no? Ocurre más o menos en uno de 5 a 10 nacidos vivos. Cuando hay una atresia, el 90% de estas va a ser en la segunda porción del duodeno, ¿no? Lo más frecuente es que haya una obstrucción completa. Esto quiere decir que sea la atresia o una membrana duodenal intacta. Las membranas son parte de las atresias,
¿no? Una clasificación. Pero puede haber también una obstrucción parcial cuando tenemos una estenosis o cuando tenemos la membrana duodenal pero fenestrada, ¿no? La etiología, lo más aceptado es una falla en la vacuolización, ¿no? La recanalización del duodeno, que inicialmente es una estructura sólida, ¿no? La clasificación, lo más frecuente es la tipo 1, que es la tipo membrana, ¿no? No existe, digamos, interrupción del asa, del duodeno, pero por dentro hay una membrana, ¿no? Una membranita que no permite el paso. Entonces, siempre igual, lo previo a la obstrucción va a estar dilatado y lo distal va a estar colapsado. A veces esta membrana está fenestrada, ¿ya? Y eso retrasa el diagnóstico, ya que la sintomatología va a ser menos clara, ¿no? La tipo 2 es la tipo cordón fibroso. Hay una unión, ya están separados ambos cabos, pero unidos por un cordón fibroso, ¿no? Y la tipo 3 en la que ya la separación entre ambos cabos es completa, ¿no? Y bueno, pueden haber también casos de estenosis duodenal, que al igual que en la membrana fenestrada, como hay pasaje, el diagnóstico también se retarda. Tiene muchas malformaciones asociadas. Lo más frecuente es el síndrome de Down, ¿ya? Tiene alta incidencia de malformaciones asociadas. Y también la mayoría de estos pacientitos son prematuritos, ¿ya? Porque igual hay polidramnios. También suele asociarse con malformaciones cardíacas, ¿ya? Y con malrotación intestinal. El diagnóstico prenatal, ¿verdad? Y lo que evidenciamos frecuentemente es el polidramnios y el signo de doble burbuja. También se puede evidenciar en la ecografía, ¿no? Y bueno, se puede ver en casos de resonancia, aunque en resonancia fetal, pero normalmente no es utilizada, ¿no? Hasta con la ecografía. Clínica es la clínica de una obstrucción intestinal alta, ¿no? El paciente inicia con vómitos biliosos, generalmente vómitos, y o ya una vez que todo paciente que vomita se le coloca una sondita orogástrica, ¿no? Si es que ahí empiezan vómitos biliosos. Entonces también podemos ver residuo gástrico bilioso. La distensión abdominal en estos pacientes suele ser en el hemiabdomen superior, pero no es muy llamativa. Incluso una vez que colocamos la sonda orogástrica, como la obstrucción es alta, va a drenar muy bien la obstrucción y la distensión suele bajar, ¿ya? No se evidencia mucha distensión abdominal. Y bueno, puede haber por la presencia de los vómitos, del residuo, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Todo paciente con cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Vómitos, distensión abdominal, hay que pedir una radiografía. ¿Qué vamos a ver en las radiografías? El signo de doble burbuja, ¿no? La burbuja más grande, que es la cámara gástrica, y la burbuja pequeña, que es el duodeno previo a la obstrucción, también dilatado. Y ausencia de aire distal, no hay nada de aire. Si es que vemos las dos burbujas, pero hay aire, entonces estaríamos frente a una estenosis duodenal o a una membrana fenestrada, ¿no? Y acá otro signo de doble burbuja, no aire distal, ¿no? Atresia duodenal. El manejo, la atresia duodenal no es una emergencia, nada. Una vez el bebé está vomitando, se coloca la sonda orogástrica, la sonda va a drenar bastante bien todo lo previo a la obstrucción, entonces no suele haber dilatación, de distensión del abdomen y nos da bastante tiempo para actuar, ¿ya? Para descartar otras malformaciones asociadas, estabilizarlo, si hay que iniciar antibióticos, puede haber traslocación bacteriana, hidratarlo, ¿ya? Colocarle una vía central y nos suele dar bastante tiempo, varios días incluso, ¿ya? Para
en que podemos realizar la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Lo que se hace es una anastomosis duodenal, pero lateral, ¿no? Aquí no podemos cortar. En otros tipos de atresia generalmente no cortamos el proximal, cortamos el distal y lo unimos. Aquí no podemos cortar todo porque normalmente están a nivel de la segunda porción duodenal, que es la donde desemboca la vía biliar. Y si hacemos eso podríamos lesionar la vía biliar. Por eso es que se hace una apertura en la parte proximal que está dilatada de forma transversal y en la parte distal, en el duodeno distal, que está el colapsado, ¿no? Pequeñito, en forma longitudinal. En este longitudinal para tener mayor longitud, ¿no? Porque si lo haríamos aquí transversal sería muy pequeñito. Y se anastomosa, ¿no? ¿Qué complicaciones podríamos haber? Aquí ver, como en toda cirugía, puede haber una dehiscencia en los que el pacientito va a presentar deterioro clínico, fiebre, taquicardia, ¿no? Entonces siempre hay que sospechar, ¿no? Se toma una radiografía y vamos a encontrar neumoperitoneo. Pero lo más frecuente es que estos niños hagan ilios prolongados. Esto quiere decir que demore muchos días en tolerar la vía oral. Usualmente demoran 10 a 14 días o incluso un poquito más por la gran distensión que presentan, ¿no? En la cámara gástrica no hay el peristaltismo es alterado, entonces suelen demorar mucho en tolerar. Por eso es que estos pacientes tienen que estar con una vía central para iniciar nutrición parenteral. Los posoperatorios. El inicio de vía oral según cómo vaya el residuo gástrico, pero suele demorar, ¿no? Eso es con respecto a las atresias duodenales, ¿no? Las intestinales generalmente son las yeyunoileales, ¿no? Porque las colónicas son muy raros, generalmente un 1% son colónicas, ¿ya? Más, saber que las atresias intestinales son las causas es la causa más frecuente de una obstrucción intestinal en la etapa neonatal, ¿no? Tenemos más o menos 1 de cada 5.000 nacidos vivos, no hay diferencias entre sexos, lo más frecuente es que sean en ilion, igual 1/3 de estos pacientitos son prematuros y la supervivencia en estos pacientes es muy buena. Las atresias intestinales y yeyunoileales no suelen asociarse con muchas malformaciones asociadas, ¿no? La incidencia de malformaciones asociadas es baja, entonces su supervivencia es bastante buena. La causa es multifactorial, también lo más aceptado es un factor isquémico, o sea, una disrupción vascular. Por ejemplo, puede haber habido un vólvulo, ¿no? Un vólvulo, entonces el intraútero, el intestino se volvula, se va a necrosar, se va a volver isquémico y se va a reabsorber, ¿no? Entonces se vuelve atrésico. La clasificación, esta es la clasificación de Grosfeld. La tipo 1, similar a lo que ocurre en el duodeno, es la tipo membrana, ¿no? Hay continuidad del intestino, pero por dentro hay una membranita que no permite el paso. Todo lo proximal va a estar dilatado, lo distal colapsado. La tipo 2, hay ya separación de ambos cabos, pero están conectados por un cordón fibroso de meso. La tipo 3A, hay disrupción del meso en forma de V. La tipo 3B o Apple Pill, todo el segmento distal depende de una sola arteria, por lo que normalmente acá el flujo está alterado, ¿no? Y las tipo 4, que son las atresias intestinales múltiples. Podemos encontrar varias atresias y de varios tipos. El recién nacido tiene aproximadamente 2 metros de intestino, ¿ya? Pero en una paciente con atresia intestinal puede tener menos longitud intestinal, ya que, como les dije, normalmente es por una
causa isquémica, intestino se necrosa y se reabsorbe, ¿no? Entonces hay menos longitud. La 3A puede tener menor longitud intestinal, ya nacer con poco intestino. La 3B sí o sí siempre tiene menos longitud intestinal, ¿ya? Son intestinos cortos congénitos. Ejemplo aquí, ¿no? Esta es una tipo 1, ¿ya? Hay continuidad del intestino, pero por dentro debe haber una membranita. Entonces todo lo proximal se distiende, lo distal colapsado. Igual, todo esto está bastante distendido, pero acá hay un cordón de meso, ¿no? Un cordón fibroso de meso. La tipo 2. ¿No? Igual aquí, un cordón de meso los une. Esto es lo proximal, siempre como sabemos cuál es proximal y cuál es distal, antes de una obstrucción siempre hay dilatación. Entonces esto es proximal y esto es distal. ¿no? Acá hay cordón fibroso de meso, igual, la tipo 2. Aquí, miren, como apple peel, ¿no? Cáscara de manzana, tipo 3B. Puede haber diagnóstico prenatal, también en las ecografías vamos a ver asas dilatadas, engrosadas, con aumento del peristaltismo y polidramnios, ¿no? Anomalías asociadas pueden ver, pero es baja la incidencia, ¿ya? Frecuente que es mal rotado, cilios meconiales, peritonitis meconial. El cuadro clínico es de una obstrucción intestinal, vómitos, distensión abdominal, ¿no? Acá sí la distensión abdominal es bastante llamativa. Conforme pasan las horas se va distendiendo mucho más, ¿no? Pacientito residuo gástrico bilioso. No sale. El hecho de que un pacientito elimine meconio no nos descarta ni nos asegura nada, ¿no? Mente no eliminar, pero puede ser que el intestino se volvió atrésico. La atresia se formó en las últimas semanas del embarazo, cuando ya hay meconio en el colon. Entonces, nace y lo que expulsa como meconio puede ser simplemente lo residual, ¿ya? Entonces, el hecho de que un pacientito haga meconio no nos descarta que pueda tener una atresia intestinal. Paciente de estas características, con abdomen distendido, vómitos biliosos, hay que pedir una radiografía, ¿no? Y que vamos a ver aquí, igual, ¿no? Asas distendidas, ¿ya? Mucho más burbujas aéreas, ¿no? Que en las atresias duodenales. El duodeno simplemente eran 2 burbujitas, acá hay mucho más, niveles hidroaéreos, ausencia de aire distal. Pero con esta plaquita, ¿qué decimos? Que es una obstrucción intestinal, ¿ya? Lo más frecuente, una atresia intestinal, ¿ya? Pero también podría ser un vólvulo, podría ser una hernia interna, un hilio meconial, ¿ya? Pero por frecuencia pensamos en las atresias. El manejo, el pacientito debe quedar en NPO, su sonda orogástrica gravedad, hidratación, antibiótico, y estos bebés sí son emergencia, ¿ya? Diagnósticos diferenciales, como dije, ¿no? Vólvulos, cilios meconiales, hernias internas, sépticos, causas de obstrucción, otras causas de obstrucción. Dije acá, o sea, hay que intentar estabilizar al bebé, ¿no? Pero no retrasar inmediatamente la cirugía. Acá sí estos sí son considerados emergencias. Con el paso de las horas el intestino se va distendiendo más y puede perforarse, ¿ya? Y esto cambia el manejo y el diagnóstico del bebé. Entonces, se ingresa a sala, se exterioriza el intestino, vemos el tipo. Es muy importante también excluir otras áreas de atresia, ¿ya? La clava es esta área proximal del intestino que está dilatado, eso se conoce como clava, que realmente hay hipertrofia ahí de la pared muscular y el peristaltismo está alterado, ¿no? Esto nos va a retrasar a veces la tolerancia oral. Como decía, es importante, algo bastante importante es que cuando encontremos una atresia, por ejemplo, esta de aquí es una 3A con disrupción del meso en forma de V,
¿Cuál es el manejo en las atresias? Resección, resecamos ambos cabos y lo anastomosamos, ¿no? Pero igual antes eso hay que comprobar la permeabilidad del intestino, al menos hasta la válvula ileocecal, que esté permeable. Podemos ingresar una sondita, un Avocat y ponemos cloruro y vemos que vaya hasta la válvula. Porque recordemos que existen las atresias múltiples, ¿no? En la clasificación las vimos, las tipo 4. Entonces a veces operamos la primera atresia que encontramos, lo anastomosamos, pero el paciente sigue obstruido. ¿Y qué pasó? Que no revisamos y no nos dimos cuenta que había otra atresia, ¿ya? Entonces siempre comprobar la permeabilidad distal. Y bueno, y se reseca y se anastomosa, ¿ya? Pero esto en caso de que el paciente esté estable y haya sido ingresado a tiempo. A veces, si se demora mucho en operar, porque por ejemplo al hospital llegan muchos los pacientitos de provincia, entonces a veces son varios días hasta que lleguen y están perforados ya cuando se ingresa. Si ingresamos y encontramos perforación, peritonitis, ¿no? Ahí ya cambia el manejo y en vez de hacer una anastomosis, se tendría que hacer una ostomía, ¿no? Entonces, por eso estos niños siempre manejarlos como emergencia y operarlos pronto. ¿Ya? Esto es lo que les decía, ¿no? Siempre comprobar, ingresar con un Avocat o abrirlo y poner una sondita, pero ver que pase el aire, o puede ser con aire también, o con cloruro, hasta la válvula ileocecal, al menos, que es lo más frecuente, ¿no? Porque como les dije, atresias colónicas son bastante raras. Complicaciones que pueden haber aquí, la dehiscencia de la anastomosis, ¿no? Las que el bebé igual se va a deteriorar, hay que sospechar, ¿no? Y bueno, obstrucción, sangrados, como en toda cirugía, ¿no? Resección y anastomosis, ¿ya? En el posoperatorio, este paciente pasa a la UCI-NEO, tiene que continuar con su sondita. En NPO, por lo menos 3 días, ¿no? Y después ya se podría iniciar la vía oral, pero todo depende del residuo gástrico, ¿no? De lo que se haya encontrado. Algunos hacen un hilio un poquito prolongados, ¿no? Y bueno, si se sospecha de una fuga, tomar una radiografía, una dehiscencia de anastomosis. O con respecto a las atresias intestinales, no sé si tienen alguna pregunta. Y calladitos. A ver, Renzo Alberti se conectó. No está. Y Cristian Coyachagua tampoco. Chicos, bueno, eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Y si no, bueno, pueden también reforzar en sus prácticas. ¿Ya? Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Uh-huh.